Bienvenidos al quinto módulo de entrenamiento y capacitación del equipo Gold Team. En este módulo vamos a desarrollar lo que es el cierre. ¿Qué es el cierre? El cierre es recibir un buen sí o un buen no. Ya dentro de todo el proceso que hemos tenido, tenemos que tomar en cuenta para el cierre que el cierre se nos va a hacer bastante sencillo si hemos filtrado bien a la persona. Ténganlo muy en cuenta eso, porque si han hecho un mal filtro, es decir, a la persona que le han presentado ya el negocio, no ha sido filtrado como se debe, mediante la lista, mediante la llamada, mediante la entrevista, va a ser un cierre bastante difícil. Pero si está bien filtrado, que es lo que promovemos como equipo, la persona va a ser sumamente sencilla el cierre. Entonces, ¿qué es lo que queremos con el cierre? Resolver cualquier duda honesta que el prospecto tenga para que tome una decisión acertada y principalmente informado como se debe. En el cierre no vamos a trabajar en base a convencimiento, en base a manipulación, en base a trabajarlo a la emoción para que entre a tu negocio. No, nada que ver. Tú lo que quieres es que tu prospecto tome una decisión acertada si quiere realizar el negocio o si no quiere realizar el negocio. Entonces, con esto, ¿qué es lo que queremos? Buscamos una respuesta honesta por parte del prospecto si él se siente capaz y con ganas de realizar este negocio siendo socio de nosotros. Clave, ¿sí? O siendo socios de la persona que tú estás patrocinando y quien invitó al prospecto, claro está. Entonces, en cuenta, mientras más difícil te sea cerrar a alguien, más difícil te será duplicarlo. ¿Por qué? Porque si te cuesta mucho cerrarlo es porque quizás no fue filtrado como se debe o quizás tienes muchas dudas. Entonces esas dudas se pueden traducir a que no haga bien luego el negocio. Así que ten en mente mucho eso, que a la hora de cerrar, si te cuesta, puede ser que te sea difícil duplicarlo. Y parte de tu postura tiene que ser es que tú buscas socios, no mascotas. Dentro del equipo lo que queremos dejar claro es que tú no tienes que estar suplicándole a una persona, tú no tienes que convencer a una persona, tú tienes que darle la información y si quiere que sea socio tuyo, y si no, pues bien, muy bien, tú sigues trabajando y tú sigues realizando el negocio con otras personas. Entonces tú buscas socios, no mascotas, no personas que tengas que estarlas siempre sobre ellas, siempre regañando, lo que sea. Cero eso. Tú buscas socios que trabajen hombro con hombro contigo. Bueno, entonces vamos a las etapas del cierre. Antes de todas las etapas del cierre, tú tienes que tener en cuenta algo que es sumamente importante. Tú tienes que leer el prospecto, independientemente de qué rol tú juegues dentro del cierre, ya sea que tú seas el que esté dando la presentación o ya sea que tú eres quien invitó al prospecto, ¿sí? Tú tienes que tener en cuenta que tienes que leer el prospecto, tienes que ver cómo va su lenguaje corporal, qué dice, qué no dice, todo eso tú tienes que irlo leyendo para saber en qué etapa del cierre vas a focalizar. Vamos a la primera etapa. ¿Cómo cierras la presentación? Si tú eres el que está dando la presentación, entonces tú dices, ¿y esto es? ¿Tienes alguna pregunta? Tú te les quedas viendo de frente con una gran sonrisa, ceja levantada, súper buena onda, para que él, todas las preguntas que él quiera hacerte, te las diga con total honestidad y tú puedas responderles con total honestidad también. Esta es la primera oportunidad de concretar el cierre, porque si tú has leído el prospecto, en el caso de que tú seas la persona que lo invitó, tú ya puedes hacer el cierre después de esto. Sí, y algo que tengo que dejar claro en esto, y espero que todos los que estén viendo en esta presentación estén anotando cada una de las cosas que voy diciendo en cada diapositiva, eso es lo que promovemos como equipo, es que en el cierre, propiamente dicho, solo está la persona quien invitó al prospecto y el prospecto, es decir, quien dio la presentación se retira. ¿Luego de qué? Luego de que se pregunta lo que acabo de decir, y esto es, ¿tienes alguna pregunta? Resuelves todas sus preguntas, o si no tiene, entonces perfecto, le dices que tú tienes otras cosas que hacer y te vas. Y solo dejas al prospecto con la persona que le invitó. ¿Y por qué trabajamos de esta manera? Para siempre hacer que el prospecto dé una respuesta honesta. ¿Por qué esto? Porque si está la persona que dio la presentación y digamos está la persona quien invitó al prospecto y el prospecto, entonces quizás el prospecto se va a sentir comprometido con la persona que dio la presentación, ya sea por respeto, por admiración. Entonces puede ser una respuesta bastante sugestiva. Entonces
se trabaja solo a manera del cierre, después de la pregunta y se resuelven todas las preguntas, solo queda el prospecto y quién lo invitó. Porque ya tienen una confianza, ya se conocen y todo, entonces se puede trabajar más con honestidad, más para buscar socios, ¿ok? Entonces, luego de que el patrocinador se va, ya vamos a jugar con el rol de aquí en adelante, como que si yo soy la persona quien invitó al prospecto. Entonces, luego que se va mi patrocinador, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Le vuelvo a preguntar, ¿tienes alguna pregunta? No, me quedó claro. Y de acuerdo a cómo tú hayas leído el prospecto y si ves que ya está listo para concretar el cierre, entonces tú le dices, ok, lo que toca ahorita es inscribirte y empezar a trabajar. Así de sencillo. Él te dice, perfecto, empecemos ya. Listo, y terminó el cierre. Pero esta es la primera etapa de acuerdo a cómo tú hayas leído el prospecto. Pero si tú piensas que tienes que alargar un poco más, pasamos a la segunda etapa, la etapa emocional, ¿sí? Entonces, la etapa emocional tienes que memorizarte esto, es tú y yo los dos. Tú, ¿por qué pensaste en él? Y qué ves para él en esto. Por ejemplo, yo pensé en ti porque eres mi mejor amigo y veo para vos en este negocio mucho crecimiento económico por la forma en la que tú eres responsable en tus negocios. Por ejemplo, luego va el yo. ¿Por qué decidiste hacer esto y qué te ha dado hasta ahorita o qué quieres que te dé? Por ejemplo, yo decidí esto porque me gusta el modelo de negocio, me gusta el tiempo que hay que invertirle y me gustan los frutos a largo plazo. Y yo sé que dentro de poco tiempo yo puedo conseguir grandes cosas en este negocio. Esto es un ejemplo, tú puedes decir lo que quieras. Lo que quiero es que tú sigas los conceptos del tú y yo. Tú, ¿por qué pensaste en él y qué ves para él en esto? Yo, ¿por qué decidiste hacer esto y qué te ha dado hasta ahorita o qué quieres que te dé? Y los dos, ¿a dónde apuntas trabajando en equipo con esa persona y cuáles son las metas y logros que podrían alcanzar juntos? Entonces, luego de esto y luego como tú leas al prospecto, tú lo vas a ver y vas a decir, ya, quizás te diga algo después de todo esto y vas a decir, sí, tienes razón. Entonces, perfecto, le dice lo mismo. Ok, lo que toca ahorita es inscribirte y empecemos a trabajar. Cerrado. Pero si lo has leído y tú crees que todavía tiene que alargar un poco más el cierre, de acuerdo a lo que te vaya respondiendo, pasa a la tercera etapa, etapa racional. Tú le haces 3 preguntas sumamente sencillas. ¿Te parece un buen negocio? Te va a responder. Si te dice que sí, perfecto. Entonces tú le haces la otra pregunta. ¿Te ves haciéndolo? Sí. Entonces si te dice que sí, bueno, pasas a la tercera pregunta. ¿Tienes ganas de ser parte del negocio? Y esta pregunta es clave. Si te dice que sí, ya está cerrado. Si te dice que no, entonces luego vamos a ver qué pasa si dice que no. Si tiene ganas de ser parte del negocio, te dice que sí, entonces, ok, lo que toca ahorita es inscribirte y empezar a trabajar. Y ese es el cierre. Pero en caso que te diga que no, en la primera pregunta, ¿te parece un buen negocio? En estas 3 preguntas, si te dice que no, entonces tienes alternativas a la hora de responder. Si te dice que no a la primera pregunta, puede ser que él tenga dudas acerca del negocio y tú puedes resolvérselas. ¿Por qué se las puedes resolver y no se va a ver como convencimiento? Porque en todo el proceso ya hubo varias oportunidades de decir que no. Entonces ahorita solo lo que pueden quedar son dudas. Entonces tú puedes resolver las dudas. Entonces la primera pregunta, las dudas que quizás no le dio pena decir frente a tu patrocinador, por ejemplo. Entonces tú le haces la primera pregunta, ¿te parece un buen negocio? Te dice que no, y quizás tiene una duda, tú se le explicas, quizás fue, no sé, no entiendo el plan de pagos, o quiero saber más de los productos. Eso lo vamos a manejar más adelante. Entonces no, tú resuelves las preguntas, o quizás sea una objeción. Ya en la segunda pregunta, ¿te ves haciéndolo? Si te dice que sí, perfecto, pasar a la tercera, pero si te dice que no, ¿qué vas a hacer? Realmente no. Entonces tú le puedes decir lo que dice en la segunda etapa emocional de nuevo. Tú le dices, mira, yo pensé en vos por esto, te veo logrando esto, yo hago esto por esto, y lo que sé que lo que estoy logrando, lo que quiero lograr es esto. Y los dos podemos llegar a tales metas y tales logros. Entonces puedes seguir con eso, ya él entienda más o menos que lo estás incluyendo en algo serio y lo has tomado en cuenta como tu socio. Puede decir que sí, te va a decir que sí. Y en la tercera pregunta es clave, ¿tienes ganas de ser parte del negocio? Sí, no. Si te dice que no, ¿por qué? Te dice, porque no entiendo tal cosa. Pueden surgir preguntas de esta pregunta, valga la redundancia, pueden salir dudas de esta pregunta, entonces tú se las puedes aclarar y de acuerdo puedes volver a hacer el cierre. Entonces ahora, ¿te parece un buen negocio? Sí.
¿Te ves haciéndolo ahora? Sí. Entonces, ¿tenés ganas de hacerlo luego que resolviste esas dudas? Sí. Ok, lo que toca ahora es inscribirte y empezar a trabajar. Así de sencillo. Ok. Y si ustedes creen que después de esto, por cómo están respondiendo, que no se ve clara, las respuestas que se ven semidifusas, que no dice ni un no ni un sí, sino que se va como por la tangente, la cuarta etapa, la definitiva, que de aquí no se escapa. A manera de que tú quieres la respuesta más honesta, ¿por qué decimos que tiene que ser ahorita definitivo el cierre? Porque lo que tú quieres es una respuesta honesta si quiere empezar y realizar el negocio. Y si no quiere, porque digamos, si te da una respuesta entre sí y no, tú vas a perder más tiempo que se lo puede dedicar a capacitación o a otra persona. Entonces, el tiempo es un factor bastante valioso en estas etapas. Entonces, en la cuarta etapa, la definición. Hay posibles 4 respuestas que me puedes dar. Tú le dices al prospecto. Hay 4 posibles respuestas que tú me puedes dar. Número 1, si me gusta, empecemos de una vez. 2, sí me gusta, pero tengo algunas dudas y quiero ver más. 3, gracias, pero no me interesa. 4, yo te llamo. ¿Qué sabemos que es la forma elegante de decir que no? Entonces tú le dices eso y luego de eso le dices, bueno, dime cualquiera de las 4. Entonces ahí definitivamente tú sabes lo que quiere y lo que no quiere. Si te dice que sí, entonces empiezan ya. Si te dice que sí, pero tiene dudas y quiere ver más, ahora bien, tú le ayudas a resolver esas dudas, pero si dice que gracias, pero no me interesa, gracias, y la 4, gracias de nuevo. Y de acuerdo a las primeras 2, tú vuelves a concretar el cierre, le dices, ok, lo que toca ahorita es inscribirte y empezar a trabajar. Así de sencillo. Muy bien, ahora vamos a la parte de las objeciones. ¿Por qué la parte de las objeciones? Porque cada persona tiene su objeción del por qué no toma una decisión definitiva de un solo. Bueno, ¿qué casos te pueden presentar? Por darte unos cuantos, tú tienes que ser muy inteligente, de acuerdo a cómo has leído tus prospectos tienes que responder. Si tú ves que es una persona que analiza mucho y que por supuesto tiene objeciones válidas, entonces tú tienes que acompañarlo a guiarlo hasta la respuesta más sensata, sumamente honesta. Porque claro, si tiene objeciones válidas, tú sabes que te quiere decir que sí, pero tiene algo que lo detiene. Entonces tú tienes que ser consciente de que esa persona tiene que acompañarla en su proceso. ¿Okay? Pero si tú ves objeciones, como por ejemplo una objeción de este tipo: primero quiero ver tus resultados. Entonces puede ser que la presentación o tú lo hayas desarrollado de manera de que tú eres el mensaje y no el mensajero. Entonces tú tienes que dejar claro que tú eres el mensaje, tú no eres el mensaje y eres el mensajero. Es decir, tú tienes que decirle, yo me planteo, bueno, lo de la etapa emocional, yo me planteo esto y esto para ti, yo me planteo esto y esto para mí, y esto y esto para nosotros, ¿sí? Este es el negocio, tú te ves haciéndolo, tú te ves, tú tienes ganas de hacerlo, entonces ahí resuelves esta objeción. Tú tienes que enfocarte más que todo en el hecho de que él tiene que ver el negocio, no tiene que ver tus resultados, porque tú quizás apenas estés empezando o no tienes resultados por el tiempo que quizás lleva, quizás solo 2 semanas, pues no tienes resultados así exagerados para poder comentarle. Entonces, pero tú le puedes decir qué es lo que tú esperas de este negocio. Otra objeción, que se enfoque mucho en los productos. Entonces, en este caso, ¿qué tienes que hacer? Dependiendo del tipo de enfoque, porque si ya te dijo que sí, pero te dice primero, pero quiero probar los productos primero para saber qué tan buenos pueden ser, o quiero saber más de los productos, primero eso y luego podemos seguir hablando, pero sí me interesa. Perfecto, tú le dices, entonces, ¿tienes ganas de hacer el negocio? Claro que sí. Entonces tú le dices, perfecto, entonces te voy a compartir toda la información mediante esta cantidad de enlaces o este documento que he preparado el equipo. Tú puedes ver acerca de todos los productos y cómo funcionan, y perfecto, luego nos reunimos y platicamos, o si no, en dado caso tú puedes hablar con tu patrocinador y ver las opciones que hay para en el caso de que la persona te diga que quiere probar primero los productos. Ten en cuenta eso, pregúntale, anótalo ahorita y pregúntale a tu patrocinador qué opciones hay, ¿ok? Antes de que tú inicies con tus presentaciones, con muchas presentaciones, tú tienes que preguntarle, solo es este módulo, a tu patrocinador acerca de eso. Pero si las objeciones van en el sentido de que te dice, bueno, quiero ver primero los productos,
quiero ver si son buenos, y mucha objeción con el producto, que saber esto, que quizás el mercado no es bueno. Entonces tú le dices, el mercado es tal y tal, ¿tú crees que hay mercado para esto? Te puede decir sí, y va a decir después, es que el sistema está sobresaturado, que no sé qué. Entonces tú ya ves que él no está poniendo mucha objeción, y quizás quiere decir que no, o simplemente quiere orientarse a la venta o al consumo. Entonces tú tienes que saber leer el prospecto de acuerdo a la objeción y a ver cómo te va respondiendo, y tú puedes ocupar ya sea esta etapa, que es la definición, o las otras dos etapas, la emocional o relacional, para volver a poder concretar el cierre, ¿ok? De acuerdo a lo que él te diga. Otra objeción puede ser, bueno, primero le voy a preguntar a mi hermana, o primero le voy a comentar a mi mamá a ver qué piensa del negocio. Tú le tienes que decir, y si ella te dice que no, ¿qué harías? Entonces esta pregunta es clave, porque se dice, siempre seguiría, pero quisiera pedirle su opinión, a ver qué me dice. Perfecto, tú le dices, perfecto, está bien, y programas otra reunión en la que pueda haber información de lo que le haya gustado, o lo invitas a una reunión con el equipo, o cualquiera de las opciones que tenemos dentro del equipo para darle seguimiento a la persona, y en esa próxima vez ya pueden hablar y volver a concretar el cierre. Pero si es más como, y te dice, por ejemplo, y si tu mamá dice que no, entonces pues no lo haría. Entonces tú le dices, perfecto, pregúntale. Pero tú ya sabes que esa persona tienes que dejarla en tercer grado de importancia, porque no va a ser un buen socio, ¿sí? No va a ser un buen socio, puede ser que sea un socio a medias. Entonces tienes que tener cuidado el tipo de persona que es. Por supuesto, tú eres invitado al prospecto, entonces tú lo conoces, y si parte importante de su vida es su mamá, y pues claro, para todos, y por eso él lo está haciendo, entonces tú respeta, tú dale seguimiento, pero tú tienes que preguntarle de nuevo, ¿te ves haciendo el negocio? ¿Tienes ganas de hacerlo? Sí, entonces perfecto, ve y te invito a otra reunión y vuelves a concretar el cierre. Entonces tú tienes que saber manejar cada objeción, y a medida que tú vayas desarrollando el negocio, tú lo vas a ir haciendo, porque las objeciones no son no, y si son no, tú tienes que llegar a ese no para no perder el tiempo, ¿ok?